Y a propósito del caso de Perú, vale la pena revisar lo que plantean algunos diarios. La Jornada, en primera plana, tiene este documento que pues México junto con Colombia, Argentina y Bolivia escriben. Es un manifiesto en donde básicamente se está buscando que se respeten los derechos humanos de Pedro Castillo, pero también que se acate la voluntad popular allá en Perú. Este bloque de países está señalando que Pedro Castillo fue víctima desde su elección de hostigamiento antidemocrático y bueno, pues también se hace una valoración sobre lo que está sucediendo en ese país. Insistir, los oligarcas peruanos han secuestrado a la democracia, tienen secuestrado a Pedro Castillo y por eso se está buscando de entrada que se respeten sus derechos humanos y que además se respete la voluntad popular. Él fue electo hasta 2026. Vamos a recapitular cómo está hoy en día la situación que se vive en Perú, esta crisis política, social y económica. Tras el caos generado la semana pasada y la salida intempestiva del ahora exmandatario, las protestas no se han detenido en Perú. Tan solo en Arequipa, los manifestantes rompieron las vallas del puente Añashuayco e irrumpieron en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Bayón, tomando la pista de aterrizaje y quemando neumáticos en los alrededores de la terminal. A través de un comunicado, Aeropuertos Andinos del Perú puntualizó que se evacuó a todos los pasajeros y se trabaja para recuperar la seguridad de todos los usuarios y trabajadores. Las protestas en el país ya se han cobrado 4 vidas hasta este lunes, así que la presidenta anunció el estado de emergencia para intentar frenar la violencia en el país. Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares. La presidenta, quien sigue conformando su gabinete, designando a Pedro Angulo, un exfiscal anticorrupción y abogado, como el nuevo jefe de gabinete, conformado por 19 ministros, 8 mujeres entre ellos. La nueva mandataria también adelantó 2 años las elecciones, de abril de 2026 para abril de 2024, en aras de frenar sin éxito la violencia que vive el país. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Los manifestantes exigen el cierre del Congreso y sí, por un lado, piden adelantar las elecciones, pero al mismo tiempo, algunos sectores también exigen la liberación del exmandatario. Mi presidente ha sido dopado por los políticos malos, traicioneros, que nos han hecho creer que eran buenos, que iban a luchar por nosotros. Libertad para mi presidente, libertad Pedro Castillo. Pido a nivel mundial que miren al Perú, que estamos siendo maltratados por la policía. Estamos aquí para apoyar a Pedro Castillo, que le den libertad. Nadie nos va a utilizar nuevamente a nosotros, nadie. Nosotros, todo el pueblo, vamos a seguir luchando para que cierren el Congreso. Mientras tanto, el Congreso de Perú, con 67 votos a favor, aprobó durante la madrugada un proyecto de ley que le quita la inmunidad al expresidente Castillo, dando vía libre para que la Corte Suprema lo pueda juzgar por el delito de rebelión, del cual fue acusado por la Fiscalía General en las últimas 48 horas. Es de advertirse, estando en libertad, el señor Pedro Castillo Terrones podría comunicarse con estas personas a efectos de que oculten y o destruyan elementos de convicción que impidan
la averiguación de la verdad. Para el Congreso, el proceso judicial contra Castillo está 100% justificado a partir de que éste hubiera intentado dar un golpe de Estado la semana pasada. Mientras tanto, los paros, los bloqueos carreteros y las manifestaciones continúan en algunas ciudades peruanas. Rodrigo Muñoz, Canal 14. Bueno, pues lo intentaron quitar 3 o 4 ocasiones desde el Poder Legislativo, pero fue Pedro Castillo, el dictador que quería hacerse dueño de todas las instituciones. Cometió un error, sin duda, pero cayó en este acto de provocación, como lo ha planteado el propio presidente López Obrador. Bueno, además inventaron ese asunto de que tenía una incapacidad moral Pedro Castillo, porque esa figura está en la Constitución, pero a cualquiera lo podrían descalificar de esa forma, diciendo tiene incapacidad moral. El presidente López Obrador ha hablado en esta mañanera sobre este exhorto conjunto con el gobierno de Colombia, también de Argentina y de Bolivia, es decir, la izquierda progresista, que está pidiendo cuando menos respeto a la democracia allá en Perú y también respeto a los derechos humanos de Pedro Castillo. Vamos a escuchar al presidente. Acabamos de dar a conocer un documento que elaboraron los diplomáticos de México, Colombia, Argentina y Bolivia, en donde, con apego a acuerdos internacionales, se exhorta a los responsables de la conducción política en Perú de que se respete el voto de los ciudadanos y también que se respeten los derechos humanos, que no se reprima al pueblo. Y en esencia, ¿de qué trata este documento? Bueno, vamos a escuchar la parte fundamental del mismo en voz de Jesús Ramírez, el vocero presidencial, que en esta mañanera dio cuenta. Vamos a escuchar. Es un comunicado conjunto sobre la situación en Perú. Dice: los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú. Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobado el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera, violatorio del artículo 25 de la mencionada convención. Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los sectores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y los sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio. Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado. Bueno, todavía lo llaman presidente Pedro Castillo, es decir, no se reconoce a quien hoy en día, bajo la visión de estos países, está usurpando el poder. Algo muy similar a lo que pasó en Bolivia en su momento. Y en el caso de Perú, como en cualquier otra nación, no conviene gobernar desde las ruinas, y eso deben de entenderlo los oligarcas. No es el quítate tú porque quiero yo, no es la imposición, la fórmula, la vía, y por eso se debe garantizar la democracia. ¿Qué es lo que escribió el propio Castillo? Vamos a leer parte de su carta, ya la subió a su cuenta de Twitter, el presidente, pues que hoy en día ha sido depuesto, aunque sigue teniendo pues el reconocimiento de países como México, Bolivia, Colombia y Argentina. Pedro Castillo dice: querido pueblo peruano, grandioso y paciente, yo, Pedro Castillo, el mismo que hace 16 meses me eligieron todos ustedes para ejercer como presidente constitucional de la República, les hablo en el trance más difícil de mi gobierno. Humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros. Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular
y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altos y sagradas funciones. Lo dicho recientemente por una usurpadora no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista, por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones. Basta de abusos, asamblea constituyente, ahora libertad inmediata. Esto es importante porque Pedro Castillo está pidiendo a sus seguidores que no caigan en esto que llama el juego de la derecha, de supuestamente unas elecciones anticipadas. Dice, se debe reconocer mi mandato. A propósito de todo esto que está sucediendo en Perú, el presidente de México, López Obrador, indica que no existe el reconocimiento a ningún gobernante de cualquier país que llegara bajo la estela, digamos, de un proceso viciado, o en este caso, dice, nosotros no podemos reconocer a alguien que no nos consta que está pues en las funciones de presidenta por la vía legal y constitucional. Vamos a escuchar parte de la explicación de López Obrador. Pero lo de los reconocimientos no tienen que ver con nuestra política exterior. No aceptamos, por ejemplo, lo que fueron los llamados tratados de Bucareli, que era para que Estados Unidos nos reconozca, tenemos que someternos a sus pretensiones. Es una doctrina de política exterior en México. O sea, ni para bien ni para mal, no existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero.